de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder nuevamente estar con ustedes. Ahí sí que por razones completamente ajenas a nuestra buena voluntad, estamos saliendo un poco atrasados. Pero hoy en la mañana, lo primero que apareció entre los mensajes que yo recibo de diferentes grupos, hoy en la mañana yo desperté con un problema fuerte, que hoy tenía que resolver. Y la verdad es que dormí bien, o sea, Dios ministró mi sueño y pude descansar. Pero cuando tuve conciencia de que hoy era un día de resolver problemas, el primer mensaje cuando yo desperté fue el siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 127, versos 1 y 2. Y la verdad es que me agarré de ese salmo, porque yo soy de los que confiesan y creen fielmente que la palabra es viva y es eficaz. La palabra es viva y es eficaz. O sea, la palabra es viva y eficaz. Y bendito sea Dios, tengo resuelto el problema que tenía, ya todo se resolvió. Puedo respirar otra vez. Entonces, le contaba esto a manera de testimonio. Las circunstancias a nivel nacional, no digamos a nivel mundial, a nivel nacional están álgidas y difíciles. No entiende ni alcanza la gente a ver cuando se les dice que el sistema de salud colapsó. Quiere decir que ya no hay dónde echar mano. Ya no es económico el problema. El problema ya no es económico. Ahora el problema es de elementos básicos de sostén para poder cubrir la gran población que está resultando positiva al COVID-19. Guatemala, yo creo así, es un país bendecido de Dios, en el sentido que Él es el socorro, el auxilio, el pronto auxilio de Guatemala, de toda la República de Guatemala. Y lo digo por esto: siempre que hemos tenido problemas graves, que no hay salidas, aparece Dios en el asunto. Entonces ahora nosotros esperemos cómo Dios se va a manifestar en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida académica, en la vida social de Guatemala. Y el cuerpo de Cristo va a estar preservado de una manera sobrenatural. La verdad es que estamos siendo preservados, hermanos, de una manera sobrenatural. Así es que, le vuelvo a repetir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Él es el que nos va a dar el pronto auxilio. No tenga temor, no se amilane ante las circunstancias y las cosas no están como debieran. Sepa usted que hay un Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, que está por nosotros. Así es que vamos a orar y vamos a compartir algo sobre el perfil de las personas que tienen temor de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana, primeramente pidiéndote perdón. Primeramente, Padre, pidiéndote perdón porque somos pecadores, Padre. Eso no podemos ocultarnos en un argumento que no sea así. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos que en este tiempo de adversidad,
En este tiempo de tribulación que estamos viviendo, nos permita, Señor, entrar en tu reino para ser preservados de una manera sobrenatural. Te lo suplicamos en el nombre poderoso, tierno y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que el profeta Malaquías es el último profeta del canon del Antiguo Pacto. Según los estudiosos que hicieron los cánones bíblicos para usar 39 libros en el Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Pacto, pusieron el último libro del Antiguo Pacto, lo pusieron con el nombre de Malaquías. Y hay unos versos ahí que yo quiero que leamos. Vamos a ir al capítulo 4, vamos a ir al capítulo 3, vamos a ver el verso 16. Si le pudiéramos poner nombre al tema de hoy, podríamos decir que son los beneficios que se alcanzan si tenemos temor de Dios. Hay beneficios ineludibles si nosotros estamos dentro del rango del temor de Dios. Mire lo que dice el verso 16. Bueno, pero tal vez valdría la pena que yo le contara que antes de eso hay un panorama de mucha adversidad, de mucha dificultad. Hace poco oíamos a unas personas hablar al respecto de la situación actual de diferentes partes del mundo y todos de una manera burlona y despectiva y hasta con una prepotencia humana, dejaban ver que Dios le importaba muy poco lo que estaba pasando, y otros aducían de que no existía, porque si existiera haría como los humanos quieren, y todas las circunstancias humanas que acontecen sobre ¿cómo se llama?, el panorama del mundo, de la tierra, de Babilonia, de Israel, de la iglesia, esos escenarios, el hombre es el que genera beneficios o genera dificultades. Entonces, lo que está aconteciendo es consecuencia de desgobiernos en el área científica. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es nada más una consecuencia de un desorden, me atrevería a decir, de 1950 para acá, en Guatemala. Ese desgobierno de tener en poco la salud, ahora que se presenta un problema pandémico, no hay un sistema de salud organizado con el propósito de poder sostener a la manera de los países muy desarrollados. Y entonces me vino a la mente este texto, porque dice Dios en el verso 13 del capítulo 3 de Malaquías: sus palabras contra mí, dice Dios, han sido violentas. Y dijeron, ¿qué hemos hablado mal de ti? ¿Qué hemos dicho contra ti? Y el Señor dice, habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su palabra y que andemos reconociendo en él la autoridad? Decimos pues ahora, verso 15, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire qué temeridad, o sea, mire qué confrontación más temeraria para el creador del cielo y de la tierra, para el autor de todo lo que existe. Entonces los que temían a Yahweh, dice el verso 16 del capítulo 3 de Malaquías, entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero. Entonces los que temían a Dios, o sea, los que reconocían a Dios, los que entendían quién era Dios, los que el Espíritu Santo les había dado manejar dentro de ellos la grandeza de Dios, a pesar de las circunstancias, muchas de ellas provocadas por los mismos seres humanos. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero. Y Dios escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Dios, para los que piensan en su nombre. Mire qué
Mire la respuesta, el verso 16 del capítulo 3 de Malaquías es una respuesta al verso 13, 14 y 15. Los que temían a Dios compartieron cada uno con su compañero las circunstancias y seguramente declararon su absoluto reconocimiento que Dios tenía en sus manos el control de todo. Por lo tanto, no temeremos. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, recuerde que la sabiduría es el ejercicio de la inteligencia, el ejercicio acertado de la inteligencia a favor de mejorar las circunstancias para beneficio de la humanidad, de la familia o del hombre individual. Eso es la aplicación de la inteligencia. Cuando hablamos de sabiduría, estamos diciendo que alguien tiene conocimiento. Cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de que alguien asocia su conocimiento. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de que alguien responde a la luz acertadamente de lo que tiene interiormente. La inteligencia, entonces, es la asociación de conocimientos que se proyectan favorablemente para el prójimo, para los seres humanos, para uno individualmente, para la familia, para los lugares donde estamos plantados. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Yahweh, para los que piensan en su nombre. Mire, ese verso 16 es interesante porque nos podemos agarrar de ahí nosotros. En este tiempo es un tiempo difícil. Es un tiempo en el que solo los definidos se mantienen perseverantes. Es un tiempo en el que solo los que tienen dentro de ellos Espíritu Santo actuando se mantienen firmes y fieles. Pareciera que usted enciende el televisor o esté esperando que alguien, o yo en este caso, comparta la palabra, y si no pasa, hermano Ronaldo me llamaba hoy y me preguntaba, hermano, ¿va a haber hoy transmisión, sí o no? Y David me preguntaba, ¿va a haber transmisión? O sea, hay gente, habrán muchos seguramente, que estaban pendientes. Esto es una manifestación de la dependencia que tenemos de Dios, no del pastor, porque no solo el pastor predica, sino que es una dependencia de querer oír lo que Dios le da al pastor para que el pastor se lo transmita a la oveja, para que la oveja con ese alimento sustente su vida espiritual. Recuerde, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda la palabra, imperativo, más de toda la palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Y Dios, a todos aquellos a los cuales Dios le está escribiendo un libro de memorias, dice que Dios tiene para ellos, verso 17, una categoría en el orden espiritual. Miren cómo se expresa Dios de estos, al cual Él está escribiendo el libro de memorias, porque ellos se unieron, se juntaron, se platicaron, se concertaron y definieron que únicamente en Dios hay esperanza, que Él es nuestro pastor, que en Él nada nos faltará, que Él nos proveerá, que Él nos sustentará. Mire lo que dice Dios en el verso 17. Estos, del verso 16, serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh Elohim, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el padre, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Muy bien. Entonces, voy a leer el verso 18, pero ese es motivo de otro tema. Ahorita el tema, podríamos decir que está dividido en dos partes, de Malaquías 3 al 15 y de Malaquías 3 del 16 al 17. Voy a leer el verso 18 solo para que usted espere cuando toquemos el punto, que cada verso es un tema. Dice, entonces se volverán a Dios y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiere decir que los que están en el libro de memorias están en la categoría de lo que veíamos en Isaías 57. El justo que depende de Dios es como consecuencia que tiene una vida piadosa. Y este justo que tiene una vida piadosa, o sea, una vida de oración,
una vida de meditación. La palabra piedad a mí no me gusta mucho, pero para fines prácticos e instructivos sí vale la pena decir que esta palabra quiere decir alguien que reconoce que Dios es la única razón de su existencia, que apartado de Dios nada puede hacer y que Dios es el centro principal de su vida, de tal manera que busca en la Escritura, busca escuchar la instrucción y tiene una vida no solo de meditación, una vida de instrucción, sino que tiene una vida de oración, una vida de comunicación, una vida de diálogo con Dios. Este tipo de gente espera continuamente en Dios. Yo quisiera que viéramos unos versos porque están en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo, vamos a ver Éxodo capítulo 18, verso 21. Éxodo 18, 21. Éxodo 18, 21. Dice, yo quisiera que usted leyera todo el capítulo 18 para que se pusiera en el contexto histórico de lo que estamos leyendo. Pero Jetro, suegro de Moisés, le da un consejo, porque Moisés se encargaba de manejar la vida espiritual y la vida moral de aproximadamente 2 millones de personas. Entonces Jetro le dio algunos consejos a Moisés, Jetro, el suegro de Moisés. Y se cuenta que este hombre era un sacerdote de Madián. Miren lo que dice el verso 17 del capítulo 18 de Éxodo. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Verso 18. Éxodo 18, verso 18. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Verso 21, ese verso quería que viéramos, porque estamos hablando de Malaquías 3, versos 16 y 17. Los que temían a Dios, los que tenían características que a todas luces manifestaban la confianza que el hombre podía tener en ellos. Mire lo que dice el 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Escuche, mire las características de las personas que iban a estar al frente. De alguna manera, esa escogencia y esa elección está hablando de los 5 ministerios. Está hablando de personajes escogidos por Dios con el propósito de que se mantengan siempre delante de Dios en una vida de justicia, en una vida de piedad, en una vida escritural, sabiendo y oyendo que Dios tiene como alimento para el pueblo al cual el ministro Dios ha puesto a alimentar espiritualmente. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Volvamos al verso 21. Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Sabe usted que la virtud es una tendencia interior a hacer el bien? Es una tendencia interior a provocar en el ambiente donde uno se desarrolla o se mueve bienestar a todos aquellos que se vinculan con usted. Temerosos de Dios, ahí está la característica. Ahí está la característica. Ahí está la característica propia, ya vamos a decir. La característica propia de aquellos que
que sirven al Señor. Escoge tú de entre los pueblos varones de virtud, que quieren hacer el bien, temerosos de Dios, igual que aquellos del verso 16 y 17 del capítulo 3 de Malaquías. Varones de verdad. Varón de verdad quiere decir alguien que conoce la Escritura, que conoce el mandamiento, que conoce la instrucción, que tiene la palabra como el único argumento para resolver problemas. Cuando vienen a consultar problemas al pastor, el pastor no puede apoyarse en su experiencia personal para dar un consejo, sino tiene que apoyarse únicamente en la Escritura, que es la de ayer, la de hoy y de siempre. Yo con mi experiencia de vida, lo único que puedo afirmar y reconfirmar y puedo dar fe es que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él no va a fallar, que Él no nos va a dejar. Pero eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Seguramente también lo hará con usted, pero cuando se le pide consejo, o cuando se le pide un consejo a un hombre que está al frente, el consejo tiene que ser fundamentado en la Escritura. De bueno sería que esto sucediera en los hogares, donde los cabezas de familia, el papá o la mamá en ausencia de papá, den consejos a la luz de la Escritura. Cuando la Escritura es la única verdad. Recuérdense que Jesucristo es la verdad, Él es la vida, es el único camino. Dice, que aborrezcan y se apoyen en lo económico y sean avaros, sean limitados para compartir. Ponlo sobre el pueblo y empieza a dividir por grupos pequeños. Dicen algunos autores que sociabilizan la teología en aplicación a la instrucción del pueblo, que de aquí surge la iglesia. Dice que aquí Moisés es figura de Cristo, que la verdad es figura del Espíritu Santo, y la virtud es la conducta de todos los ministros que están sobre miles, sobre cientos y sobre 10. Interesante. Muy bien. Fíjese la gente que están escogiendo. Hay otro texto que me llama mucho la atención, que es Abdías. Está en Primera de Reyes, capítulo 18. Estamos hablando de gente que teme a Dios. O sea, gente firme, gente fiel, gente que aunque esté en lugares que no son muy aconsejables, dentro de él hay temor de Dios. Aquí es un hombre que se llamaba Abdías. Estamos en el tiempo en que reinaba Acab. Fíjese que Acab, vamos a leer los primeros versos. Primera de Reyes 18, verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Dios a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Este Acab era un hombre tremendo. Este Acab era un hombre que se había casado con Jezabel. Jezabel era una mujer sacerdotisa que estaba totalmente opuesta a todo lo que era Dios. Y este hombre se había dejado manejar por esta mujer. O sea, Acab, rey de Israel, de las tribus del norte, tenía un gobierno de una mujer que tenía una serie de conductas idolátricas en las cuales la avaricia era su principal carta de presentación. Solo quiero que vea usted que este Abdías tenía características muy especiales, y este Abdías era prácticamente el consejero profético de Acab. Sigamos leyendo. Verso 2 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Mire el verso 3 lo que dice. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Solo para que se dé cuenta usted quién era Acab, veamos en Primera de Reyes capítulo 18. Miremos Primera de Reyes capítulo 18, vamos a ver el verso 16.
Solo con esto le quiero a usted mostrar quién era Acab. Por supuesto, hay una serie de cosas que hablar de él, pero solo para que en esta instrucción usted se ubique quién era Acab. Entonces Abdías, verso 16 de 1 Reyes 18, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Mire lo que le dijo Acab a Elías. Mire lo que le dijo. Mire lo que le dijo Acab a Elías. ¿Eres tú el que turba a Israel? Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales. Fíjese que como Elías, el gran profeta, con mucho reconocimiento y mucho respaldo de Dios, a raíz de ese encuentro, viene a continuación la victoria de Elías en el Monte Carmelo. Usted lo puede leer, está adelantito. Quiero recalcar 1 Reyes 18:3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Este Abdías tenía algo a su favor. Había preservado 100 profetas a pan y agua. Los había protegido porque Jezabel estaba exterminándolos. Y en el encuentro que tiene Elías con Abdías en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 12, hay una presentación sin modestia de parte de Abdías delante de Elías. Recuérdense que Elías era el profeta de Dios. Abdías era prácticamente el profeta, el ayudante inmediato en cosas espirituales de Acab. Mire el verso 12 de 1 Reyes 18. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Yahweh te llevará a otro lugar donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Yahweh desde su juventud. Verso 13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahweh? Que escondía 100 varones de los profetas de Yahweh, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve a pan y agua. Abdías hizo su carta de presentación delante de Elías, ¿verdad? Y esto le valió, pero no es el punto. Quiero que entienda usted que estando Abdías en la casa de Acab, en la casa de Jezabel, eso no implicaba que él no tuviera temor de Dios. Recuerde que cuando hablamos de temor no estamos hablando de miedo, estamos hablando de un reconocimiento de la superioridad de alguien. Estamos hablando del reconocimiento que uno tiene de depender de alguien. Cuando hablamos de temor estamos hablando que de quien nosotros reconocemos esa serie de autoridades puede provocarnos a nosotros grandes y maravillosos beneficios. Quisiera que viéramos tal vez, hermanos, yo creo que ya se me fue el tiempo. El día de mañana vamos a continuar con el tema. El día de mañana vamos a ver los beneficios y vamos a ver otros hombres que temían a Dios. Recuerde usted que ahí está Jonás, está Abraham, está José, está, en fin, hay hombres que temieron a Dios, que reconocieron en Dios, que dependieron de Dios, que estuvieron apoyados en Dios, y eso les provocó grandes beneficios. Mañana, si Dios permite, vamos a hablar de los beneficios de estos hombres que tuvieron temor de Dios. Solo voy a mencionar un salmo nada más, porque creo que ese salmo no puede quedarse sin que lo mencionemos. Vamos a ver. Verso 14 del Salmo 25. Verso 14 del Salmo 25. Verso 14 del Salmo 25. Recuérdense que la palabra verdad habla de certeza, habla de estabilidad, habla de confiabilidad, es las características del justo. El justo está firme, está establecido, está apoyado y depende absolutamente de lo que Dios le ha provocado interiormente, que es la fe.
Miren lo que dice el verso 14 del capítulo 25 de Salmos. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Lo dejamos ahí y el día de mañana vamos a ver otros 3 hombres más que tuvieron gran temor de Dios y esto los puso dentro del marco o dentro del reino con la promesa de que como temían a Dios, Él les iba a dar a conocer las circunstancias que vendrían a continuación. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios en su misericordia en este tiempo de adversidad los afirme, los establezca y los fortalezca. Fuera todo temor, tome sus medidas pertinentes, pero no corra riesgos exponiéndose innecesariamente. Trate por todos los medios de preservar su salud, porque si yo preservo mi salud, preservo la de mi familia. Si mi familia preserva su salud, preserva mi salud. Y en su casa todos dependen unos de otros. Eso es lo emocionante de ahora. Uno no puede darse el lujo de andar en lugares donde puede contagiarse, ni andar sin tomar medidas pertinentes de bioseguridad. Así es que está interesante, está emocionante, porque si así dependiéramos espiritualmente, como estamos dependiendo de nuestra bioseguridad y dependiéramos de nuestra bioespiritualidad, tendríamos experiencias maravillosas en casa. Que Dios le bendiga con una provisión de salud, que Dios le bendiga con una provisión de prosperidad, que Dios le bendiga con una provisión de paz. Hasta mañana, hermanos, que nuevamente salimos al aire. Dios le guarde y le bendiga. Amén y amén. De júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado